Hola a todos, soy Alexis. La idea de este video es ver un ejemplo de un ejercicio de integración compleja. Es un ejercicio que fue propuesto en una clase de la Comisión 4. Vamos a ver cuál es la resolución. Tenemos que calcular la integral sobre la curva C, que está graficada a continuación, de la función z cuadrado por parte real de z. Antes que nada les aclaro, porque lo van a ver en todas las integrales que aparecen en el ejercicio, este cuadradito no tiene ningún significado, es solamente el espacio para escribir, por ejemplo, un límite superior de integración si hiciera falta. Bueno, la curva es esta. Es un contorno formado por tres tramos, tres curvas suaves, en este caso tres segmentos rectilíneos. Es un ejercicio parecido a uno que hay en el apunte teórico. Bueno, y si quisiéramos calcular la integral de esta función sobre el contorno, deberíamos calcular la integral sobre cada uno de estos tramos por separado y después sumar los tres resultados. Entonces, en particular tendremos que obtener una parametrización para cada tramo. Así que para calcular la primera de las tres integrales que necesitamos, la integral sobre el tramo C1, empecemos por hacer la parametrización correspondiente. En este caso es un segmento rectilíneo horizontal, así que la componente imaginaria se va a mantener constante. En todo el segmento la coordenada imaginaria va a ser 1, vamos a tener un i en la parte imaginaria, mientras que la parte real varía desde 0 hasta 3. Bueno, y muy importante, siempre en todo ejercicio de integración compleja sobre una curva, tener en cuenta la orientación de la curva, ¿no? Para calcular la integral y en particular también para la parametrización que vayamos a hacer. Bueno, entonces, de acuerdo a lo dicho, la parametrización podría ser esta. Podríamos decir que todos los complejos que forman parte de ese tramo tienen parte imaginaria constante, igual a un i, y lo que varía es la parte real, donde va a aparecer el parámetro, y varía de 0 a 3, como se ve en el gráfico. Entonces, esta es la fórmula de la parametrización, la derivada con respecto a t es 1. Y bueno, muy importante verificar que esta parametrización que proponemos respeta la orientación que tiene ese tramo en el gráfico. Si reemplazamos en el valor inicial de la parametrización en 0, reemplazamos en la fórmula, nos da i. Si reemplazamos por 3, nos queda 3 más i. Y eso respeta la orientación porque, de acuerdo a la orientación que teníamos, el punto inicial del segmento era i y el punto final era 3 más i. Así que podemos usar esto como parametrización de C1. Entonces, aplicando la fórmula correspondiente, fíjense en particular que por la derivada que tenemos, igual a 1, podemos decir entonces que la derivada es continua y es no nula en ese tramo. Así que tenemos una curva suave. Y bueno, aplicando la fórmula para la parametrización, para integrar con una parametrización, componiendo la función con la fórmula que tenemos para la parametrización, nos quedaría t más 1 al cuadrado por parte real de t más 1 por la derivada de la parametrización, que dijimos que es 1, diferencial t. Integrado entre 0 y 3, que son los límites de la parametrización. Bueno, entonces vamos desarrollando esta integral. Acá aplicamos el binomio al cuadrado, parte real de t más i es t, después en el siguiente paso hacemos distributiva con t. Y bueno, como es un polinomio podemos obtener la primitiva directamente, término a término. Recuerden que ahí lo trabajamos lo consideramos como una constante más para todo el desarrollo.
Y después, una vez que obtuvimos la primitiva, evaluamos entre los límites de integración de la misma forma que lo hacíamos en reales, utilizando la regla de Barrow. Reemplazamos primero en el límite superior, en 3, le restamos la evaluación en el límite inferior, 0, hacemos la cuenta, todo esto se va a anular. Y bueno, después será cuestión de ir haciendo los cálculos con cuidado, con paciencia, para no equivocarse, porque son muchos cálculos y tranquilamente uno se puede equivocar si pierde la concentración o se apura en algún paso. Bueno, entonces hacemos las cuentas, daría esto, y bueno, al final nos da como resultado para la primera integral, nos da este número complejo. Así que ya tenemos la integral sobre el primer tramo. Bueno, hagamos lo mismo para el segundo tramo. Primero veamos la parametrización que vamos a usar. En este caso es un tramo vertical, así que lo que se va a mantener constante es la parte real. Y va desde 3 más i hasta 3 más 3i, así que la parte imaginaria varía desde 1 a 3. Bueno, eso es lo que vamos a tener en cuenta para la parametrización. Entonces la fórmula para este segundo tramo, parte real constante en 3, y la parte imaginaria variando desde 1 a 3. Esta sería la fórmula, la derivada con respecto a t sería la constante i. Veamos si respeta la orientación que teníamos. Si reemplazamos en 1 en la fórmula nos queda 3 más i. Y si reemplazamos en 3 nos queda 3 más 3i. Y está bien, respeta la orientación porque de acuerdo a la orientación que tenía en el gráfico ese segmento, comenzaban 3 más i y terminaban 3 más 3i. Entonces podemos aplicar directamente esta parametrización de modo similar al tramo anterior, componiendo con la fórmula de la parametrización a la función del integrando. Nos quedaría esto al cuadrado por parte real de esto, por la derivada de la parametrización, que es i. Una constante que en el siguiente paso podemos sacar fuera de la integral. Y la integral entre 1 y 3, que son los límites de la parametrización en este caso. Bueno, una vez más, acá aplicar binomio al cuadrado. Acá la parte real va a ser 3, multiplicando. La i había salido fuera de la integral. En el siguiente paso este 3 también puede salir fuera de la integral. Y bueno, ya directamente podemos sacar la primitiva de esto, que una vez más es un polinomio, y evaluarlo entre 1 y 3, y a lo que nos dé como resultado multiplicarlo por el 3i que dejamos fuera. Entonces evaluamos el 3, le restamos la evaluación en 1, hacemos las cuentas. Ustedes por supuesto pueden parar el video y verificar las cuentas, ver si entienden el proceso, los cálculos que se van realizando. Y bueno, como resultado de la segunda integral obtenemos esto, que se va a agregar a lo que obtuvimos en la primera integral. Pero todavía nos falta el tercer tramo de ese contorno, que va a ser el más difícil, porque si bien también es un tramo rectilíneo, en este caso no es horizontal ni vertical, que eso siempre facilita la parametrización. En este caso vamos a tener que trabajar un poco más para ver cuál es la fórmula correspondiente a este tramo. Empecemos por ver que va desde el punto 3 más 3i al punto i. Bueno, eso es importante para obtener la fórmula porque justamente como es un segmento rectilíneo, si queremos sacar la ecuación correspondiente, la ecuación a la recta, la ecuación de la recta que contiene ese segmento, nos alcanza con conocer las coordenadas de dos puntos de la misma. Así que en este caso podríamos usar las coordenadas 3, 3 y 0, 1. Bueno, entonces, si optamos por hacerlo de esa manera, planteamos la ecuación de la recta, la ecuación explícita. Y bueno, siguiendo una forma tradicional de encontrar la ecuación con dos puntos, para la pendiente hacemos la diferencia de las coordenadas y sobre la diferencia de las coordenadas x, nos da 2 tercios. Y lo habitual es, cuando uno conoce la pendiente, después reemplazar uno de los puntos que uno tiene en la ecuación para despejar el valor de b.
Pero en este caso podemos ver directamente que la ordenada del origen es 1, porque la recta pasa por el punto 0, 1. Bueno, y eso ya me está diciendo de modo directo que la ordenada del origen es 1. Entonces, si miramos los complejos que forman parte del segmento C3, cumplen que y, la coordenada y, es igual a esto con respecto a x. Es igual a esta fórmula en función de x. O sea que con eso logramos expresar a los complejos de ese segmento utilizando una única letra o un único parámetro, en este caso x, que bueno, varía entre 0 y 3, ¿no? Que son las coordenadas x de los puntos extremos del segmento. Esto ya sería la parametrización, podríamos trabajar tranquilamente con esto, pero bueno, como lo habitual es usar t, vamos a escribirlo también en este caso con t variando entre 0 y 3, lo mismo reemplazando x por t. La derivada va a ser 1, más, acá hay otro término que tiene t, que cuando haga distributiva con i, me va a quedar 2 tercios i por t. Entonces la derivada es 2 tercios i para ese término. Bueno, esta es la derivada de la fórmula, y veamos si respeta la orientación. Si reemplazamos en 0, en la fórmula, esto se anula, esto también, y nos queda i. Si reemplazamos en 3, pueden verificar que queda 3 más 3i, pero ¿qué pasa? En el gráfico el punto inicial era 3 más 3i y el punto final era 0. O sea que está al revés la orientación con respecto a la que teníamos que tener. O sea, esta fórmula representa todos los puntos del segmento, pero el punto inicial y el punto final están al revés en esta parametrización, en esta forma de recorrer el segmento. Entonces uno podría decir que lo que estamos parametrizando en realidad con esto no es C3, sino la curva opuesta a C3. La misma curva, pero recorrida en el sentido opuesto. Lo que llamaríamos menos C3. Bueno, pero eso no es un problema. Aún así podemos usar esta parametrización si recordamos la propiedad que dice que la integral sobre una curva es igual a menos la integral sobre la curva opuesta. Entonces podríamos calcular la integral que queremos, la integral sobre C3, considerando que es igual a menos la integral sobre la curva menos C3 que tiene esta parametrización. Así que hagamos la integral con esta parametrización, que va a ser la integral de menos C3, y después le cambiamos el signo para obtener la integral que queríamos. Bueno, entonces a partir de ahí son los mismos pasos que antes, un poco más complicado por la fórmula que tenemos en este caso. Lo componemos, elevado al cuadrado, por parte real de eso, por la derivada de la parametrización, que es una constante, una vez más. Bueno, acá esto al cuadrado, t al cuadrado, más 2 veces t por todo esto, más todo esto al cuadrado, que como tengo i, multiplicando, voy a tener i al cuadrado menos 1, y todo esto al cuadrado. Parte real de esto que es t, la constante, que en el siguiente paso puede salir fuera de la integral. Acá, bueno, vamos desarrollándolo con cuidado, podemos hacer distributiva con 2t, nos quedaría esto. Acá hacer el binomio al cuadrado, manteniéndolo entre paréntesis, sería esto. Después acá podemos hacer distributiva con i. Acá sacar los paréntesis, cambiando los signos. Se puede hacer acá alguna agrupación, t cuadrado con menos 4 novenos t cuadrado, queda esto. En el siguiente paso, distributiva con t, queda esto. Sacar la primitiva, nuevamente es un polinomio. Evaluar entre 0 y 3, en 3 queda todo esto, en 0 se anula. Hacer todas las cuentas que quedan acá adentro, con cuidado. Después al final hacer distributiva con la constante que había quedado fuera, sin olvidar siempre el menos que teníamos delante. Y bueno, los cálculos para esta tercera integral nos llevan a este resultado, que sería entonces la integral sobre el segmento C3. Y tenemos ya las tres partes que tenemos que sumar para obtener la integral sobre el contorno C. Sumamos y obtenemos
finalmente la integral de la función sobre la curva C, sobre el contorno C.